Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa de Agenda Propia en vivo, en versión streaming, creo que es el número 3, ¿no? Este 3 de marzo, Sí. el tercer programa. Sí, Somos toda las coherencia. cuentas Ya son tantos que nos olvidamos. 3. Sí. 3, del 3, el tercer programa. Esto se llama Organici. Y a mí que me gustan los múltiplos de 3, me parece que este va a ser un gran programa. Porque bueno, las noticias no nos acompañan, no tenemos muy buenas noticias, así que le vamos a poner un poco No, de onda hace rato. siguiendo a Cachorro, que es Ahí nuestro está. gurú del optimismo. Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? No, No. siempre, viste que... ¿Cómo te ¿todo gusta bien? desentonar? No, No, la verdad. no estamos De bien. ninguna Con mi ley manera. del gobierno no podemos estar De bien. ninguna Con manera. Milei en el gobierno y con Trump en Estados Unidos y Exactamente. Netanyahu en Israel no podemos No estar podemos bien. estar bien. Bueno, un poco de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, donde... Pero primero, Dale, por favor, Es lo dale la primero. tarea a la lo audiencia. primero es lo primero. Las órdenes. Las mano. órdenes. Las sí. instrucciones más que orden. Bueno, quienes estén viendo, ponerle suscribirse al canal de YouTube de Canal Abierto para poder acceder a un montón de contenido, de entrevistas, documentales, informes especiales, eventualmente también transmisiones en vivo. Se suscriben, activan las notificaciones. Una vez que se suscriben les aparece la campanita, cliquean en la campanita. Bueno, tenemos el chat abierto, así que pueden también enviar sus comentarios allí y Tenemos compartir. una pregunta también. Tenemos una pregunta. ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que le hicimos a la audiencia? ¿No te acordás? No me la acuerdo acuerdo. yo, no importa. No me la acuerdo. Lo pueden contestar por Instagram, donde está vigente en nuestras historias, o en este mismo chat de YouTube. Lo que les estamos preguntando es... ¿cómo crees que afecta a nuestro país este alineamiento irrestricto con Estados Unidos en el marco del conflicto del Medio contexto, Oriente? sí. Las opciones son nos pone en peligro, nos es indiferente o nos deja en el lado correcto del mundo. Si hay una cuarta lo pueden dejar en comentarios porque no se nos ocurre. O en el chat. O en el chat, definitivamente. Bueno, bueno, decía entonces que esta semana arrancó cargadita, arrancó con la apertura de sesiones, si contamos la semana desde el domingo. Sí. Sí, así que yo cumplo años el 1 de marzo y desde que se puso como de moda esto de la apertura de sesiones, que sea un gran evento, que fue medio que lo inició Cristina Fernández con un acto, etcétera, yo siempre tengo un cumpleaños con apertura presidencial Sí, de sesiones, que desde que Milei es presidente siempre me da de qué hablar, la verdad que me está dando más tristeza que alegría. Milei pero- encima le introdujo la novedad, vaya uno a saber por qué, de hacerlas de noche. Históricamente eran mañana, mediodía, digamos Sí. una mañana tarde, mediodía. Yo arrancaba con Macri balbuceando. Cosa de molestarnos más Sí, todavía. Sí, arrancaba el día. A grabarnos el domingo a la Sí, noche. con un Macri balbuceante y pensé que no podía ser peor hasta que llegó Milei. Sí, y se ahora puede. se podía. Sí. Sí. Nunca digas que llegaste al fondo. Bueno, vamos a hablar seguramente, hablemos de un poco de Previo a Milei estuvo el comienzo de uno de los conflictos bélicos más complicados de los cuales tengamos memoria en este último tiempo y con perspectivas graves a nivel mundial. Sí, que llamativamente no Y fue de lo cual mencionado. el presidente de la Argentina no dijo nada. No. Como Ni si no siquiera para- produjera ningún efecto. Sí, sí. La verdad, increíble. No A sé lo si ustedes- patético le agrega esta Sí, situación. y no sé si ustedes comparten esta opinión, pero desde algunos, incluso de los legisladores presentes, decían que lo que se notaba en toda su alocución es que estaba guionada hasta los chistes, hasta los exabruptos, todo estaba planificado para incluso generar un show que no tenía del otro lado, o sea, generó reacciones desmedidas para lo que estaba ocurriendo del otro lado, lo que hace presuponer que en realidad tenía escrito que tenía que reaccionar así. Sin Y- duda, sí. porque tenía que capitalizar una semana muy favorable en el Congreso, en el cierre de las extraordinarias, porque tenía que lanzar su campaña presidencial en la perspectiva del año que viene. O sea, vos y decís que esto es porque- un lanzamiento de campaña, y no una porque- apertura de sesiones. Exactamente, y porque es el mejor terreno donde él se siente más cómodo y tiene una iniciativa que es la de insultar, la de Que evidentemente le sigue- romper cualquier tipo de Sí, sí. norma y de respeto. Igual, Y que en algún lugar le sigue funcionando. Y que le funciona. Y que le funciona. Entonces, por lo menos
le habla a sus adictos, a su línea dura, bueno. más Lo de estrecha. adictos es una palabra adecuada. Creo que en todo el sentido, creo que en todo el sentido. Acólitos, le iba a decir yo. No, no, me gustó lo de adictos, lo voy a adoptar. Viste, en este tema de la guerra del lenguaje, Sí, Está sí, bien, sí. está bien, a veces le sale a uno. está bien. Pero Sí, lo que pasa es que, a me ver- parece que eso es un intento. Algunos quedan enganchados en eso y entonces han pasado 2 días y se sigue hablando del mismo tema. Creo también, y por último, sobre esta cuestión, es que es una extraordinaria, un telón de humo para esconder la realidad, hablar de otra realidad y no la que pasa, el cierre de fábrica, el despido de trabajadores, Una puesta la en escena distractiva. la caída del consumo, Claro. los impactos de la guerra negativos que va a tener para la Argentina y bueno, y por último no puedo dejar de decirlo, esa crueldad de ufanarse, no lo hizo en su discurso, pero sí lo hizo por tweet después o por las redes, de celebrar el asesinato del líder iraní en este nuevo inicio de guerra por parte de Estados Unidos. No, y pidió un Ahí, bombardeo a la provincia de Buenos Aires. Retuiteó una cosa, un chiste de otro, pero, o sea, de vuelta, sos el presidente de la nación, ya no sos el panelista intratable. Digo, el otro día era el panelista intratable, pero con 2 años de presidencia, o sea, ya está. Digo, a ver, es como. Yo creo que fue un bastante show grave, ¿no? patético, pero la verdad que me pregunto un poco porque Milei llegaba al 1 de marzo ganando. Sí. O sea, podría haber tenido una actitud de mucha mayor tranquilidad de un presidente que Ni siquiera un guiño. ganó en las elecciones, tuvo un tránsito en las sesiones extraordinarias Sí. que le resultó favorable, podría haber buscado un tipo de aparición diferente. Sí, ¿Pero alguna llega pregunta- ganando? Me lo pregunto en serio, Bueno, ¿eh? es que yo creo que por eso es que hay que preguntarse Sí. esto, porque creo que a pesar de eso, hay otros datos que están circulando que indican que el triunfo es relativo. Hay algo que está circulando que es que está en el nivel más alto de imagen negativa del presidente de la Nación Sí. hoy. O sea, a pesar del triunfo electoral y de la imagen que da sesiones extraordinarias donde se aprueban planteos o proyectos que impulsaba, la imagen negativa está en el nivel más alto. Está creciendo de manera significativa la cantidad de gente que en todas las encuestas indica que no llega a fin de mes. Está bajando el consenso de La Libertad Avanza. Y están en problemas. Entonces, por eso es que además, cuando uno mira el modo en que manejó los datos, mintió en todo. No hay una sola cosa de las que haya hablado en la que no haya mentido, ¿no? Mintió sobre el superávit fiscal, mintió sobre el tema del default, mintió sobre el tema del crecimiento, mintió sobre el tema del empleo, mintió absolutamente sobre ingreso de los todo. trabajadores. Sobre todo, no hubo una sola cosa que no fuera una mentira, ¿no? Así que en ese sentido creo que esa soberbia que derrochó, esa impunidad que trató de marcar, esa mentira, y el hecho de advertirle a la sociedad que va a seguir por el mismo camino, me parece que tiene más que ver con alguien que siente que las cosas lo están apretando a que está tan tranquilo como podría suponerse en función de lo que ocurrió en las sesiones extraordinarias. Un guión ideal como telón que encubra esas realidades que vos describís. Sí, no, te iba a decir, de esta agenda legislativa y de este presunto triunfo de La Libertad Avanza en sus distintos proyectos, vamos a hablar con el invitado de hoy, con Mariano Recalde, senador del Fuerza Patria, ¿no? Se llama Sí. ahora el bloque, de Fuerza Patria, que nos va a acompañar en un ratito, pero sí pensaba en esto que decía Claudio, de que seguramente desde el gobierno y desde el entorno de Milei, quienes le guionaron el discurso o plantearon esta puesta en escena para desviar la atención, están viendo que hay un crecimiento de la conflictividad social que, en el marco también de la reforma laboral y del rechazo que generó, se está traduciendo en las calles. Venimos de una seguidilla de movilizaciones y manifestaciones públicas de distintos sectores. Sí, Bueno, que va a seguir en la semana. Bueno, el
El viernes, cuando había que movilizarse al Congreso, no el lunes como algunos, el Frente Sindical de Unidad se volvió a movilizar con importante participación y con movilizaciones en todo el país, rechazando la reforma laboral y rechazando también la reforma penal juvenil que reduce la edad de punibilidad para los pibes y pibas a 14 años. Pero terminado esa pulseada que Milei logra ganar en el Congreso, se abre la discusión salarial y la discusión de esta catarata de despidos y cierre de empresas que van a multiplicar la conflictividad social. Ayer nomás el conflicto salarial apareció en el paro nacional de los trabajadores y trabajadoras docentes. Todos los gremios docentes se pararon el día de ayer. Los auxiliares de la educación organizados en ATE también pararon en el marco de una jornada nacional de lucha, y particularmente la discusión salarial se manifestó ayer en las puertas del Puente Pueyrredón, en una movilización de los trabajadores estatales organizados en ATE, planteando la urgencia del aumento salarial y denunciando el robo de 22 billones de pesos que Milei ha hecho 22 billones, o sea, 12 ceros después. Sí, recordemos que ayer en la paritaria nacional docente el gobierno dijo 0% de aumento, ¿no? Después de un año de... Ahí hay que agregar un punto que me parece que es clave y que tiene que ver con las mentiras de Milei, que es ese famoso superávit fiscal, que es un dibujo y que está totalmente atado con alambre, y que tiene que ver con que en febrero volvió a caer la recaudación. O sea, en enero cayó un 7%, en febrero cayó un 9,5%. Respecto de ese enero interanual. Interanual. O sea, con respecto al mismo mes del año. Porque cae el consumo, cae el IVA, cae la producción y caen eso los implica impuestos. que las provincias que en todo caso prestan su conformidad a los proyectos de Milei, supuestamente a cambio de determinados favores, en realidad la política lo sigue hundiendo, porque esto implica unos 500.000 millones de pesos menos para el conjunto de las provincias argentinas. Así que en ese sentido, el Milei que declara el superávit financiero está afectado, primero porque la recaudación se cae, segundo porque cada vez es más difícil seguir ajustando el gasto respecto a los niveles de deterioro que tiene ya la sociedad argentina, y tercero, porque sigue acumulando deuda que no paga, y que en realidad si pagara, en realidad no tendría ningún superávit. Así que menor recaudación, más deuda y un ajuste que no se puede sostener en el tiempo, definen que ese eje principal de su política está fuertemente averiado. Bueno, hay otro tema que mencionaba Claudio medio al pasar, que también signó este fin de semana, y que fue que justamente durante el fin de semana Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y también asesinaron a su líder supremo, Ali Khamenei, ¿no? ¿Lo pronuncié bien? Yo históricamente Khomeini lo tenía. No, pero ese era el anterior, Khamenei. Khamenei. El anterior. Bueno, pero... Khamenei es el que... Bueno, sí. la República Islámica que acaba de ser asesinado. Respondió bombardeando Israel y las bases estadounidenses en Medio Oriente, en distintos países. En los 8 países árabes de Medio Oriente. Y bueno, esto tiene repercusiones inmediatas en principio en el precio del petróleo, porque pensemos además que toda la zona es la principal proveedora de petróleo del mundo, que el estrecho de Hormuz, que ahí estábamos discutiendo que ya está cerrado o no está cerrado, pero pasa un cuarto del petróleo El mundial. alto comandante de la Guardia Revolucionaria, Ebrahim Jabari, ya dijo que todo barco que pase por allí será quemado por Irán. Sí, de hecho, ¿no? O sea, hay ya hay seis petroleros. Ya hay 6 petroleros que han sido objetivos de esta respuesta del gobierno de Irán, que ha afectado a diversos países, que ha afectado a todas las bases militares de Estados Unidos en la región, excepto Turquía, que ha afectado fuertemente, aunque se oculta mucho la información, pero ha afectado fuertemente
Tel Aviv, la capital de Israel, y otras ciudades de ese país, y que también está teniendo como objetivo, además de los barcos petroleros, además de los barcos de Estados Unidos de guerra, que están los portaaviones, que ya fueron sacados de la región, está atacando también a destilerías en Arabia Saudita, en Qatar, con lo cual la continuidad y la escalada de esta guerra es verdaderamente impredecible. Estados Unidos sigue con su lógica de arrasar con cualquier pauta diplomática, en plenas negociaciones por la supuesta problemática nuclear en Irán, con ese mismo país lo ataca junto con Israel, y dispara una guerra que va a tener impacto en todo el mundo. También, y directamente en los países que forman parte del supuesto Consejo de la Paz que formó Trump, otra hipocresía la ONU mayor. Blue, le podemos decir. Sí, la ONU Blue, porque se paga. Sí. Son millones de dólares que tienen que poner, por eso la mayoría de los países que forman parte son los reinados de los distintos países de Arabia, y que fueron atacados directamente por Irán, pero también está Argentina, y Argentina está afectado y en riesgo doblemente. Por eso es tan grave lo que ha hecho el presidente Milei de respaldar el crimen de Khamenei, el líder supremo de Irán, porque nos vuelve a poner a los argentinos en el medio de una guerra que no es nuestra, porque como país nos alinearon en el Consejo de la Paz, subordinado a la estrategia guerrerista de Trump, y por lo tanto un blanco potencial. Y tercero, porque hasta lo reconocen los propios bancos internacionales, Argentina, junto con otros 3 países, son los que están en mayor riesgo de ser afectados por la escalada del aumento del precio del petróleo y por la fuga de capitales que va a implicar el reacomodamiento en la economía mundial a partir del desarrollo de esta guerra. O sea, en esta encuesta que estamos haciendo, vos sos claro, nos pone en peligro. Me obliga la encuesta, obliga a responderla. Sí. Una vez más, es el peor de los mundos el que nos está llevando Milei, alineándose con Trump. Ahí hay un tema que me parece importante. En una economía que ha desmontado prácticamente su sistema de regulaciones, cuando se produce un shock a nivel internacional, uno se come todos los bifes. En realidad, el aumento del petróleo no tendría que afectar a la Argentina, que es un país petrolero, que tiene petróleo y que tiene gas. Claro. Ahora, en tanto y en cuanto uno no diferencia entre el precio internacional y el precio interno, el traslado del efecto es inmediato. Bueno, perdón, no, cada vez que ataron el precio de los combustibles al precio del petróleo en boca de pozo, lo que ha pasado es que cada vez que aumenta el petróleo, aumenta el combustible, pero cuando baja el petróleo no baja el combustible. Porque no tenés diferenciado el precio interno del precio internacional. Entonces digo, en ese sentido Argentina va a tener el impacto que produce en términos de encarecimiento de la energía, va a tener el impacto que produce en términos de inflación internacional, porque la suba del petróleo ya subió 13% el petróleo, 20% el gas y aumentó 50% en Europa porque Qatar decidió parar la producción, básicamente porque le bombardearon la fábrica de producción, la destilería. O sea, el aumento de precios a nivel internacional te lo vas a comer de manera completa, lo cual va a impactar sobre los cerca de 8 meses de suba sistemática de precios que viene teniendo la economía argentina, y obviamente limitando la famosa promesa de Milei de que Argentina llegue a inflación cero en agosto. Perdón, el otro tema es que... ¿No hay ningún rédito que pueda sacar Argentina en tanto país no solo productor de petróleo, sino exportador de gas licuado, si no recompone sistemas internos de regulación? No, ese es el problema. De hecho, él plantea en el discurso del otro día, cuando uno busca dentro de ese show patético las medidas concretas, el tema de la reforma aduanera,
en términos de profundización de la apertura, no va a ser más que incrementar el impacto que en materia de precios tenga la economía mundial sobre la Argentina. Pero el otro tema por el cual el Citi dice lo que dice y pone a la Argentina en el mismo nivel que Sri Lanka, Turquía y Pakistán, es que Argentina tiene una cuenta corriente, balance de divisas negativo en el funcionamiento de esta economía con atraso cambiario. En realidad son más los dólares que consumimos que los que obtenemos. Consecuentemente, cuenta corriente negativa. Y tiene 14.000 millones de dólares de reservas netas negativas. O sea, menos 14.000, cuando tiene que afrontar vencimientos de deuda. En este contexto donde lo que va a pasar es que el financiamiento hacia los países emergentes va a reducirse y va a haber un vuelo hacia la calidad, hacia países más seguros, entre ellos los propios Estados Unidos, esto lo que hace es debilitar la capacidad de la Argentina de financiar su propia deuda, para un sistema que funciona tomando deuda nueva para financiar deuda vieja. Por lo tanto, por todos los lugares, Argentina va a tener un impacto sumamente complicado, lo cual hace más absurdo... Sumamente negativo, diría yo, Claudio. Sí. Lo que digo es, hace más absurdo el tema de tener un presidente de la nación que, teniendo el impacto de la guerra el día anterior, el mismo día que tiene que hablar sobre el estado de la nación, que esa es la función que cumple el 1 de marzo, no haya dicho una sola palabra sobre los efectos que esto puede producir, con el agravante del alineamiento que nosotros tenemos en Estados Unidos, que cree que en el intento de frenar su declive se puede llevar al mundo opuesto. Porque en realidad esto tiene que ver con consolidar la hegemonía israelí en Medio Oriente y con tratar de consolidar, a pesar de que no pueden, la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Bueno, ahí, Claudio, me parece que hay que agregar que al interior del propio Estados Unidos están surgiendo problemas y críticas que no solamente vienen de los demócratas, que están planteando con claridad que una vez más, como lo hizo en Venezuela en el ataque del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la agresión a un país extranjero por parte de Estados Unidos, no consultó ni informó previamente al Congreso de la Nación, vuelve a hacer lo mismo y a declarar una guerra, a poner en marcha una guerra que va a traer consecuencias muy fuertes. O sea, están acusando a Trump, los demócratas, de la inconstitucionalidad de sus medidas. Ahora, también los propios partidarios, incluso al interior, los republicanos al interior del grupo MAGA, están surgiendo cuestionamientos a Trump por estas medidas. Por lo tanto, habría que ver en qué medida tiene capacidad real Trump de sostener esta bravuconada de que sostendrán la agresión y la ofensiva sobre Irán el tiempo que sea necesario, como ha dicho el propio Trump. Evidentemente entra a crujir la situación al interior de Estados Unidos, que ya no sostiene más esta violación permanente de Trump de las pautas al interior del propio funcionamiento de un gobierno democrático en ese país. Porque además de que tiene un impacto negativo a nivel interno, también hay un impacto negativo a nivel mundial, porque también vuelve a pasar por encima del derecho internacional de manera absoluta. Y de hecho no hay consenso en el resto de las potencias, incluso occidentales, respecto a esto que está ocurriendo. Por eso Trump, a pesar de que dice va a durar todo el tiempo que sea necesario, permanentemente insiste que estamos hablando de 4 o 5 semanas. Él sabe que si esto se le extiende, se le arman flor de conflicto porque no tiene ni apoyo interno ni apoyo a nivel internacional. Del mismo modo que no consultó al Parlamento norteamericano, tampoco discutió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea que en realidad está flojo de papeles en términos políticos para sostener la ofensiva. Bueno, me parece que como Algo de esto introducción, sí, decís. No, que algo de esto es lo que estamos preguntando en la encuesta, que la pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube.
y que tiene que ver, bueno, sobre si qué consecuencias tiene para el país, si nos perjudica, si nos posiciona internacionalmente en algún lugar deseable o si nos pone en peligro. Si es inocuo. A la luz de la historia no parece que nos haya redituado alinearnos y sí nos ha beneficiado en muchos casos la neutralidad, lo que no parece tener muy en cuenta el gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, cerramos este primer momento de Agenda Propia, nos vamos a una pequeñísima tanda con algunos testimonios de la movilización docente de ayer y ya volvemos con nuestro invitado Mariano Recalde. ¿Cuánto está cobrando un psicólogo en tu caso, que es un centro de salud? ¿En dónde? Es un centro de salud, son 48 horas semanales y estamos cobrando 1.300.000. No llegamos. ¿No llegás? No. ¿Y cómo se hace? Y las malabares, endeudada, trabajando un montón de horas después del horario laboral, incluso los sábados, y a veces tengo que atender los domingos porque no tengo. En definitiva no nos queda tiempo libre. Por eso venimos acá, porque la verdad que la ley de reforma la sentimos esclavista, porque es eso, es un retroceso en derechos. Esto para que la gente lo entienda, los derechos siempre son progresivos. Esto que ya están firmando es regresivo. Por lo tanto, nos va a afectar a los trabajadores en su conjunto. Un compañero también de medicina, todos estamos en la misma situación. La verdad. Viste que la excusa del gobierno es, bueno, una persona que ya está en una situación precarizada, o como puede ser tu caso, alguno de tus compañeros, utilizan esos casos para decir, bueno, ya peor no se puede estar. Es un problema, ¿no? Porque por ahí peor se puede estar. Peor se puede estar. De hecho, hay compañeros que trabajan en la sala y cobran 300.000 pesos, por ejemplo. Entonces, la situación de precariedad no es que vino ahora, pero esto empeora muchísimo y la reforma, la contrarreforma, porque en realidad es una contrarreforma, nos va a afectar a todos, a los privados, a los que trabajamos en el Estado. ¿Cuánto está cobrando un laburante de Atucha? Hoy los laburantes de Atucha han perdido básicamente el 80% del salario, porque venimos con unas paritarias que directamente no nos están dando nada. Se estuvieron dando con la inflación mentirosa que nos están mostrando desde el gobierno. Aún así ni siquiera igualan esas propuestas. Solo han tomado un 3% en los últimos 6 meses, pero con la inflación real que han demostrado, estamos un 80% más, al menos. Y en números, ponele tu sueldo, más o menos, promedio, un sueldo promedio. 1.200.000 pesos, trabajadores especializados que trabajan en una central nuclear. Sensible. Sí. Y no se llega. No. ¿Y cómo hacen? Me imagino que algunos, no sé, agarrarán en el Uber, tendrán una changa. Piden para hacer con horas extras y ese tipo de cosas. Se terminaron las horas extras, ya no hay más. Pero es difícil. Bueno, la situación es muy mala actualmente, el vaciamiento continúa. Nosotros por eso estamos denunciando que la persecución que sufrimos, ustedes saben, con amenazas de despidos, de suspensiones, para en general quienes estuvimos al frente de los reclamos del año pasado, no tiene que ver solamente con que el año pasado les ganamos la lucha salarial, sino que sobre todo con el presente. Ellos con la reforma laboral, con estos ataques, buscan que no se denuncie lo que está sucediendo actualmente. Hay precarización, hay monotributo para profesionales que antes tenían relaciones laborales mejores, hay una búsqueda justamente de precarización generalizada. Bueno, nosotros entendemos que hay que enfrentar esto de manera colectiva, de una lucha única de la clase obrera, que los que deberían encararla no lo están haciendo, en primer lugar la CGT. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué opinas? ¿Se sigue en la calle? ¿Cómo es la forma? Mira, ahora creo que es muy importante dejar un testimonio de lucha y de resistencia el día que se trate. Es obvio que ahora se va a aprobar la reforma, pero va a venir una nueva etapa de su aplicación, que por supuesto en parte ya está aplicada, en parte no, y eso va a llevar conflictos en los lugares de trabajo muy agudos y nos tenemos que organizar y preparar para que a partir de esos conflictos tomar una contraofensiva desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Cuál es la actitud que está teniendo el gobierno y particularmente cómo pegan los barrios populares? Mirá, la actitud en cuanto a los discursos de odio que está generando, que hay una competencia entre Marra, el otro muchacho, influencer, que salen a decir que la gente de los barrios populares somos como el problema de la falta de capacidad del propio jefe de gobierno, ¿no? De no conocer los barrios. Digamos, hay un organismo que es el IBC, que es el encargado de desarrollar todo lo que es infraestructura de viviendas sociales, y la verdad que el tipo parece que vive en Narnia, digamos. Este es el organismo competente. Él tiene que bajar el presupuesto de todos los porteños a ese organismo para que genere vivienda.
no hay ciudadano de primera y ciudadano de segunda. ¿Y eso cómo se nota, cómo se vive en tu barrio particular? Nos decías ahí en Retiro, en la Villa 31, ¿cómo se ve? Imagino que hay un deterioro de la infraestructura, de las casas, además de que gente hacinada, ¿no? Sí, hay un proceso de gentrificación. La verdad que el presupuesto que tienen que bajar en los barrios, bueno, se ve claramente también reflejado en lo que es el barrio de Retiro. Los programas de mano a la obra y el otro programa de mejoramiento de vivienda dejaron de estar. Digamos, o sea, la problemática se ve, no es algo que ahora que lo quieran esconder, que quieran esconder bajo la alfombra, es otro tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias, David. Segundo bloque de este agenda propia del 3 y bueno, lo adelantábamos hace un ratito, nos acompaña el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Recalde, de Fuerza Patria. Bueno, primero, buenos días, gracias por haberte acercado. Buenos días, gracias por la invitación. A Canal Abierto. La pregunta que estábamos haciendo un poco, bueno, ¿qué va a hacer la oposición frente a la avanzada que pretende tener el gobierno, que ha logrado, digamos, incluso en una misma jornada, logró dos sueños húmedos que venían a la derecha, como eran la reforma laboral y la baja de edad de punibilidad? Y bueno, ¿cuál es el rol que le queda a la oposición para estos, en principio, 2 años que les quedan a Milei? Como para arrancar, ¿no? Te tiramos. Seguro no es colaborar con el gobierno, seguro no es darle apoyo a las leyes que propone el gobierno. Eso es lo primero y básico, que algunos todavía no lo entienden, algunos que entraron por la oposición. El peronismo, que es el bloque en el Senado, por lo menos te voy a hablar, porque con la Cámara de Diputados es más complejo, es el bloque que quedó votando en contra, tiene que sostener sus banderas, sus convicciones y sus posiciones, a pesar de no conseguir en esta etapa, parece que no se va a conseguir, una mayoría como se consiguió en el periodo parlamentario anterior. Así que me parece que por ese lado toca resistir, toca oponerse, toca plantar nuestras banderas, y si nos toca perder votaciones, hacerlo desde nuestro lugar y no cediendo a nuestras convicciones. El otro día escuchaba a Sheila Bilker, que es una analista política, consultora de la consultora 3.0, que decía que, bueno, que si bien es cierto que hoy cada vez Milei pierde más adeptos, más votantes, más intención de voto, que su imagen positiva cruje, la realidad es que nadie está capitalizando eso demasiado y que así todo, el universo de la oposición, digo, de cada 10 personas que se siente opositora, 8 se visualizan a sí mismas como peronistas. Sin embargo, lo que estamos viendo hacia adentro del Congreso es que no parece haber una cohesión por parte del peronismo que pueda representar a esa cantidad de gente que hoy por hoy está descontenta con el gobierno. Digo, cuando pensamos en esto de qué va a hacer la oposición, también ¿no estaría faltando una propuesta, algo que enamore a todo ese desencantado del mileísmo? Es evidente que no hay una cohesión, como decís vos, que hay bastante dispersión, que hay mucha discusión interna, que es lógica y sana después de 2 derrotas electorales consecutivas. Pero el peronismo tiende a reorganizarse rápido y en las adversidades mucho más. Como decía Dualde. Como decían todos los peronistas, ¿no? La de la bolsa. La metáfora de los gatos. Esa también es una buena metáfora, ¿no? Que a veces, cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Pero son sanas las discusiones internas y en esta etapa más todavía, sobre todo cuando no se traducen en divisiones o discusiones a la hora de votar, a la hora de estar en la calle o a la hora de incluso conformar las listas para ir a una elección. A esta altura, porque hoy es todo muy difícil de plantear en términos optimistas. Pues la verdad que estamos complicados por el lado del gobierno que está fuerte, por el lado del peronismo que está débil, que está desorganizado. Pero lo cierto es que es propio de esta etapa y que ya esta película la vimos, de un gobierno que parece fuerte, parece invencible, y que después termina haciendo agua y la gente deja de apoyarlo y el peronismo se reorganiza y sale adelante. Sí, bueno, Macri a esta altura del mandato estaba mucho más fuerte que Milei. Sí. Bueno, sin ir más lejos, no quiero ir a la última dictadura militar, no quiero ir a los 17 años y medio de represión con Perón exiliado, sino incluso con Macri. Después de la elección de medio término de 2017 parecía que estaba todo perdido, Macri estaba envalentonado, fue por su sueño húmedo de la reforma previsional,
la aprobó, ahí un despertar de la gente, se empezó a reorganizar el peronismo y Macri no pudo reelegir. Mariano, ¿y cómo se hace? Porque digo, vos empezaste, digamos, la primera respuesta diciendo, bueno, hay gente que fue votada por la oposición que se está comportando como oficialismo. ¿Cómo se reconstruye el peronismo? Digamos, esa gente se deja fuera. Vimos el otro día la presidenta del Partido Justicialista reunirse con alguien que también le votó todo el primer año. Ahí está el dilema que yo veo permanentemente, que tenemos que encontrarle un equilibrio, ¿no? Está entre fuera todo, echar a los traidores, a seamos amplios, que no sobra nadie, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre, no es que no sobra nadie, algunos yo creo que mejor afuera, pero tampoco cerrarnos y quedarnos una minoría intensa? Y abrirse hacia otras identidades políticas por ahí también, que superen al peronismo. Y siempre lo hizo el peronismo, eso. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires lo hizo tuvimos de candidato a Leandro Santoro, que proviene del radicalismo. Sí, el peronismo es frentista por definición. Así que de todos los sectores que se sientan parte del campo nacional popular, es más, nosotros decimos que son peronistas y no se dieron cuenta. Vos decías recién que, y coincide con el análisis que hemos hecho aquí en el programa, que la representación institucional que quedó en el Senado y en la Cámara de Diputados principalmente, en la última elección, pero también es el resultado de las elecciones en el año 23, donde buena parte de las provincias fueron ganadas por radicales, ahora con peluca, o con el PRO, ahora travestidos de la Libertad Avanza o violetas, pero particularmente en la última elección fue un impacto fuerte el escaso votante que tuvo los gobernadores que intentaron hacer una línea intermedia, y que eso ha significado un fortalecimiento institucional de Milei, a pesar de que baja la cantidad de votantes y baja la opinión favorable al gobierno. O sea, ahora, esa representación institucional se expresó también en estas sesiones extraordinarias que le posibilitaron al gobierno obtener los triunfos que obtuvo. Ahora, si bien intentamos desde diversos sectores sostener la disputa en las calles para intentar ganar a la opinión pública en consenso para ponerle límite a esa ofensiva institucional del gobierno, ahí también se expresó distintas estrategias, distintas formas de participación. El conflicto en las provincias no escala, a pesar de que no gobierna el peronismo, y la crisis de las economías regionales es cada vez más aguda, el ahogo sobre los propios gobiernos provinciales, aunque sean adeptos al gobierno también. ¿En qué medida esto no es solamente un efecto de la mayor representación institucional de Milei, que le facilita obtener los votos dentro del Congreso, sino también una falta de estrategias que permitan un mensaje de mayor claridad hacia la sociedad para revertir esto que pasó en las elecciones del 23 y del 25? Yo creo que es un poco de las dos cosas, sin ninguna duda. El gobierno está más fuerte en lo político, mientras se debilita la legitimación social que obtuvo incluso en la última elección. Parece que, como Macri, ¿no? Esperó a ganar las elecciones para hacer las cosas antipáticas. Y empezó a perder legitimidad. El gobierno también. Pero políticamente está más fuerte, políticamente tiene más aliados, consigue más votos en ambas cámaras, y al mismo tiempo no encontramos una estrategia de resistencia, una estrategia de oposición lo suficientemente potente como para poder frenar eso. Y tiene que ver con estas discusiones de las que hablábamos, con la dispersión, con la fragmentación, con la heterogeneidad de la dirigencia, tanto gremial como política, que hoy se ve
claramente. Así que encontrarle el cauce y de repente algo va, yo soy un tipo optimista, yo creo que algo de repente nos va a unificar en la estrategia todo y hacerla potente y transformadora. A veces hay que probar ensayo-error, uno va, se fueron a tribunales el lunes, la marcha el viernes, todas cosas que no terminan de prender en la sociedad, de prender de manera masiva, pero que en algún momento prenden. Ahí hay dos cosas que te quería consultar puntuales. La primera es, mencionaste esto del lunes, porque yo te escuché a vos y escuché también a Mayans el planteo de la judicialización de la reforma. Amén de lo que presentó la CGT, ¿ustedes están pensando en alguna presentación en particular? No, nosotros en particular como bloque, sí vemos que hay acciones abiertas para que presenten las representaciones sindicales en lo colectivo, pero también cada trabajador individualmente, porque la ley tiene mucho contenido inconstitucional. Inconstitucionalidad es evidente. Y es un ámbito que al que no hay que renunciar. Hay que dar la batalla en el Congreso, hay que dar la batalla en la calle y también hay que dar la batalla en los tribunales. Perdón, de hecho, el decreto 70 se logró frenar en ese ámbito y no en los demás. Y la otra cuestión es una de las, digo, con toda la gravedad que tiene la reforma laboral y que tiene la aprobación del nuevo régimen penal juvenil, hay otro tema que tuvo media sanción y que es muy grave porque los impactos pueden ser irreversibles, que es el tema de glaciares. Yo no sé cómo evalúan ustedes la situación en diputados. No tengo el poroteo, la verdad que no sé. De hecho, no lo teníamos claro hasta que se votó en el Senado y diputados mucho más complejo porque mucho más bloque, mucho más dispersión y un número mucho más grande. ¿La votación en Senado cuál fue exactamente? No recuerdo exacto, pero creo que fue 40-32. Porque decían que en diputados la cosa había más compleja incluso para sacar la aprobación de la ley, o sea que una media sanción más difícil. 40-32, sí, porque hubo 5 votos que si iban por un lado o para el otro podían torcer la votación y fueron finalmente por aquel lado. Mariano, te traigo un poco para atrás en lo que venías diciendo, esto al respecto de cómo, que eventualmente 5 votos del peronismo, ¿no? Sí, sí. No, creo que eventualmente hay un proceso de construcción que finalmente termina organizándose y que el peronismo tiene mucho ejercicio de esto. ¿Qué pasa con la militancia? Digo, porque la sensación, quizás desde el último gobierno justicialista a esta parte, es que hubo una cantidad enorme de discusiones a cielo abierto, ¿no? Pasaba con Alberto Fernández y con Cristina Fernández como vicepresidenta, y que no parece haber espacios de debate interno donde esto se pueda dirimir y en efecto la militancia pueda expresar sus posiciones y entonces la representatividad funcione como tal. ¿Se está pensando en eso? ¿Existen estos espacios? Hay muchos espacios de discusión y de debate. No hay un ámbito donde se sinteticen las distintas miradas. Todavía no existe eso. Un foro donde, bueno, acá definimos cuál es la línea de todas las discusiones que hay. Pero eso no quiere decir que no haya discusión, ni que la militancia no esté discutiendo, y que no haya ámbito los distintos espacios sindicales, políticos. En el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que me toca presidir, hay muchísimas instancias de discusión y hay debates, no solamente en la sede central, sino en cada una de las comunas. Hay mucho debate y la verdad que todavía no hay síntesis. Esa es una realidad también. ¿Qué pasa? Porque uno piensa que a veces el año electoral apura esa síntesis, que si no se logra hay que lograrla porque hay plazos que cumplir, hay elecciones que presentarse. Pero ¿qué pasa en este año que no es electoral, que se tiende más por ahí a esta dispersión con un gobierno que plantea que va a seguir avanzando? Bueno, hay que hacer las dos cosas. Planteaba lo de la oposición y buscar estrategias de resistencia y al mismo tiempo empezar a debatir y a pensar que se va construyendo un poco de abajo hacia arriba. Está habiendo ya denominadores comunes que van surgiendo en esos debates fragmentados para tener un programa y una propuesta común. Porque ya creo que algo aprendimos del último gobierno, de todas las cosas malas que pasaron. Una es que
no alcanza con ganar una elección. Ni ser solo algo en contra de, ¿no? No alcanza. Hay que tener un gobierno que tenga un plan y un programa claro y que tenga una unidad en la ejecución de ese programa. Si no, podemos volver a caer en el mismo error. Y para eso hay que construir una propuesta que, te digo, va surgiendo. Me parece que hay cosas que ya se vienen planteando en todos lados, ¿no? Que un problema central es el de la deuda externa, que tenemos que tener una respuesta, una solución. Y hay planteos ya de por dónde ir. Habrá que terminar de sintetizarlo. Que el problema de los ingresos en Argentina es otro problema clave, que no puede ser que un trabajador no llegue a fin de mes con un sueldo de convenio. Y lo otro que hay que cuidar el desarrollo nacional, que es todo lo contrario de lo que hace este gobierno, ¿no? Que es destruir y pulverizar el entramado productivo. Y así con la educación, hay que discutir qué hacer con el Estado. Este gobierno vino a sacudir a destruirlo desde A adentro. destruirlo, excepto lo represivo. Exacto, que eso Todo se lo fortalece. Y un líder, Mariano, Todo eso digo, lo además de una fortalece. propuesta, no es necesario un líder, pensando que históricamente el Partido Justicialista fue un partido Sí. verticalista. Quizás ya no, quizás en este siglo XXI hay que pensarlo de otra manera. Yo creo en los liderazgos, esperemos que se sintetice en un liderazgo que pueda llevar adelante el proyecto de todos. Ahora, ¿No lo hay ven una en Kicillof, situación- por ejemplo, ese Puede ser, liderazgo? claro que puede ser. Hoy tiene un liderazgo claro en la provincia de Buenos Aires, que tiene Bueno. que desarrollar y proyectar a todo el país. Ayer en la apertura de sesiones tuvo, en mi opinión, una actitud claramente distinta. No se subió al caballito loco de responder agresiones, creo que fue inteligente, sino que describió la magnitud de la crisis y lo que impacta en las provincias. Pero vos decías antes que el gobierno está subido a este caballito loco de mayor ofensiva y agresividad, ¿no? Producto de los triunfos que ha tenido, a pesar inclusive de un escenario, conversábamos antes de que llegaras vos, de un escenario negativo que abre la perspectiva de la guerra a nivel mundial para la Argentina por las debilidades estructurales que tiene nuestro país. Y decías también de la necesidad de la falta de construcción, de falta de síntesis, que permitan no solamente alumbrar mejores respuestas al conjunto de la sociedad, sino articular mejor las estrategias de confrontación para ponerle límite al gobierno. En algún momento, en discusiones que tuvimos ahí con senadores, diputados, gobernadores inclusive, yo planteé que frente a la crisis de liderazgo, para construir síntesis era necesario construir un Estado Mayor que pudiera por lo menos pensar no solamente capacidad de respuestas sectoriales dentro del Congreso, desde las gobernaciones, desde el ámbito sindical o social, sino también tratar de generar, vuelvo a repetir lo que decías vos, síntesis para intervenir con cierta mirada estratégica. Ese ámbito parece no constituirse, o sea, y eso no implica que mágicamente nazca un liderazgo nuevo o se reafirmen otros existentes, sino la posibilidad de transitarlo con conciencia de la gravedad de las respuestas a dar a un gobierno como el de Milei, para no quedarnos esperando el 27, porque a medida que avanza el 27 con esta agresión de la política del gobierno sin capacidad de intervenir para ponerle freno, la gravedad de las condiciones de vida de nuestro pueblo se empeoran día a día. ¿Qué perspectiva le ves a esta posibilidad de ir construyendo un Estado Mayor que tienda a ir haciendo más coherentes y cohesionadas las respuestas? El Estado Mayor es medio castrense, ¿no? Pero Estaba por decir lo mismo, te salió, ¿no? pero está bien, está bien. Primero pensé que hablabas del Estado, pero
política. No, me una refiero mesa, a una una es mesa un ámbito. donde Está bien. las Parece distintas castrense partes... y parece un escenario bélico. Porque ¿no? lo que tenemos No, es una oposición fragmentada en todos los planos, ¿no? Y pareciera que nos conformamos con que cada uno sea una estrategia en sí mismo. Y creo Sí, que esa Yo ahí es agregaría- una perspectiva suicida. agregaría un punto a Entonces, eso. ¿cómo...? No, pero yo lo comparto y Agregaría, lo deseo incluso, pero es complicado. Yo también Agregaría no veo un que punto a haya- eso, porque el tema es que estamos en un año, porque Milei en todo el fárrago del show patético que planteó el 1 de marzo, también advirtió algo, que es que va a continuar con el proceso de reformas absolutamente profundas y estratégicas para consolidar el rumbo de este proyecto oligárquico y financiero que lleva adelante. Sí, tributario y previsional son en principio las que se probablemente se no vengan. solo habló de la reforma del código. Él dijo, tenemos 9 ministerios, cada ministerio va a mandar 10 reformas, 90 reformas en el curso de todo el año. Y metió ahí Código Procesal Civil y Comercial, Código Penal. En un momento incluso llegó a decir, tomando, yo creo, una de las cosas más graves que ha generado, que es el famoso RIGI, ¿no? El régimen de incentivo para las grandes inversiones, que le otorga a las corporaciones facilidades cambiarias, tributarias, más estabilidad por 30 años, para que hagan lo que quieran con las divisas y demás. En realidad dijo que en realidad el RIGI tenía que transformarse en política de Estado y luego se corrigió y dijo la economía debería converger al RIGI, o sea, la economía debería ser un gran RIGI, ¿no? Para que casi un paraíso fiscal es lo que estás diciendo. Exactamente, claro. exactamente, digo, y en realidad puso un marco, vamos a un marco legal que permita potenciar la explotación, le hace depredación de los recursos naturales sin ningún tipo de los pruritos ambientales y demás. O sea, los tipos están decididos, es un año de consagración de todas las reformas institucionales por las que vienen batallando desde hace 50 años. Entonces digo, en ese sentido, más allá de llamarlo Estado Mayor o no, hay una declaración de guerra completa que obliga a pensar cómo uno le pone un palo en la rueda serio en el curso de este año, porque lo contrario, la verdad que el escenario que termina consolidándose es sumamente grave. Y aparte, la construcción de niveles de ingobernabilidad que va a generar todo esto plantea un desafío político estratégico. Así que no le pongamos Estado Mayor, pero... No, sin ninguna duda, y a medida que estas reformas avancen, más urgente va a ser la necesidad de pensar desde ese ámbito el país que del futuro. Perdón, que hay que reconstruir, no es de un día para el otro que uno desactiva regímenes como el RIGI o reformas como las que vienen implementando. No va a ser fácil enderezar el barco solo derogando una ley o apretando un botón. Eso requiere de una fuerza política que tenga coherencia, que tenga homogeneidad, que tenga un programa claro. Algo más que unirse contra Milei, sino... Mucho más, claro. mucho más. No alcanza con ganarle a Milei, es lo que decía al principio. No alcanza con ganar las elecciones, si no vamos a estar en una situación igual o peor que la que tuvimos con el gobierno de Alberto. No, pensaba que hace tiempo en este mismo programa venimos debatiendo al respecto de prácticas antidemocráticas por parte de este gobierno y también que toda esta batería de reformas en algún punto lo que hacen es desarmar un Estado republicano que hemos ido construyendo a lo largo de los años para construir otra cosa que todavía no sabemos muy bien qué es. ¿Se puede seguir peleando con Milei con las herramientas democráticas cuando él todo el tiempo rompe esas reglas? Sí, sin ninguna duda que sí. No podemos comernos al caníbal, para empezar. Y por eso recién hablábamos de la inteligencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires de no entrar en el mismo juego de la violencia verbal, de la agresión. Yo creo que ahí perdemos si nos separamos de la institucionalidad, de las reglas del juego democrático. Sí, hay que ir con decisión y sin amagues y retrocesos. Tenemos que tener un plan claro y ejecutarlo el primer día que lleguemos al gobierno, con todas las herramientas que da el sistema democrático republicano, pero usarlas, no titubear.
Yo una cosa que me quedaba con esto de, bueno, la posibilidad de una vuelta al gobierno y de cómo hacerlo, decías, bueno, hace falta un proyecto claro, un liderazgo para implementarlo, una coalición para sostenerla. ¿Cómo se vuelve a seducir a un electorado que por ahí te dice, che, pero yo, acordate que después del gobierno de ustedes voté a un desquiciado con una motosierra? ¿Cómo se le dice, no, bueno, ahora va a ser otra cosa? No, si tuviera la fórmula de eso, hoy sería presidente. ¿Cómo hacer que el electorado se sienta representado por una propuesta y no por otra? Es la clave que no desciframos, sobre todo en la última elección, hace muy poquito. Que tampoco fue tan buena para el gobierno, la vende. Lo escuchaba a Agustín Rossi decirlo con mucha claridad. Después la sensación era que había sacado 80% Milei y 20% la oposición. Y fue 40-30. Con una gran... 60%. 40-35, con mucho ausentismo. Bueno, otro adversario también a es mucho más lo que está fuera de Milei que lo que está con Milei. El abstencionismo, ¿no? O sea, también hay todo un sector que se fue desencantando de la política en general. Bueno, eso es una oportunidad. Porque se fue desencantando porque los últimos gobiernos lo defraudaron, ¿no? El de Macri, el de Alberto y ahora el de Milei. Es la oportunidad de aparecer con algo nuevo, con algo que vuelva a representar a esa gente que se sintió desencantada y que, bueno, dice, vuelvo a apostar por alguien que me prometen recuperar el salario, recuperar... Algo como lo que pasó en 2003, digo que se venía del 2001, del voto bronca. Yo lo digo mucho, nos parecemos, el país se está acercando mucho a lo que fue el 2001. Bueno, después del 2001 apareció un 2003 y el país se empezó a recuperar. También pensábamos que ya no había nada peor. Me pasó a mí de estar en la plaza el 19 y el 20 y sentir que era el fin de todo. Yo era de los que cantaban que se vayan todos. Yo 2 años antes me había ido 501 kilómetros para no votar a nadie. El club de los 500, del 501. Exactamente, Era, ¿no? Sí. Era el proyecto 501. Proyecto 501. Desencantados también con toda la política. Y después vino un tipo que yo no lo conocía y me empezó a representar. Me empecé a sentir representado. Cuando llegó no había votado a nadie y empezó a hacer cosas que uno se sentía identificado. Dejar de reprimir la protesta social, ir a primera medida ir a resolver un conflicto salarial de los docentes, plantear la política de derechos humanos que planteó, todo inmediatamente, cambiar la Corte Suprema. Y bueno, así uno recupera los liderazgos, ¿no? No era líder Néstor Kirchner en mayo del 2003. Cachorro está contento porque te sumaste a su cruzada optimista, que él sí. tiene ese rol en este programa. Pero es que el 2001 lo que tuvo fue un alto nivel de participación de la sociedad, ¿no? Un nivel de movilización de la sociedad por distintas razones. Por la crisis social, por las medidas del gobierno de la Rúa, porque estaba muy claro que en la Argentina no tiene cabida el estado de sitio como forma de gobernar en democracia. Creo que una de las fórmulas necesarias a encontrar es cómo habilitar nuevas formas de participación en este tiempo, ¿no? Para que el pueblo vuelva a sentir confianza en sí mismo y no solamente depositar en alguien, porque tanto y en cuanto crece esa participación, aparecen nuevos liderazgos, ¿no? Ellos trabajan sobre eliminar un deseo que ha sido histórico en el pueblo argentino, que es rebelarse frente a la injusticia, frente a la dominación. Trabajan sobre el tema de desacreditar la política y garantizar que la gente esté lo más lejos y desacreditar posible. Lo comunitario también, lo colectivo. Entonces, ¿no? medio como que ellos trabajan en armar un sistema institucional, un estado de excepción que tenga una fachada institucional, una democracia sin pueblo. O sea, acá, digamos, la clave es cómo uno va a buscar a la comunidad, porque la comunidad está afuera. Una parte importante no cree ni en Milei ni en nosotros. Y eso me parece que es la clave de la discusión
más allá de la confrontación con Milei, que es un dato, porque nada puede esperarse de lo que Milei proponga o hace, el tema es cómo somos capaces de ir a buscar a la comunidad, que es la única, porque en realidad la partera de la historia es la comunidad moviéndose. Eso hace que aparezcan los líderes, como puede haber aparecido alguien que tenía el 22% y después terminó siendo quien fue. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por habernos Gracias por la acompañado. invitación. Te despedimos, nos vamos a un mini corte Como dice para... mi viejo, a un laboralista, decirle que está despedido. Terrible, ¿no? Bueno, te saludamos entonces, Ahí está. dale, ahí está, Muchísimas buenísimo. gracias. Bueno, y ya venimos con el último bloque de Agenda Propia. Y volvemos con el último bloque de Agenda Propia. ¿Querés repasar un poco qué nos estuvo contando la gente en el chat? Bueno, hay saludos desde Misiones de Jorge Gabriel Duarte. Esta herramienta comunicacional nos permite resistir y continuar en el camino de la defensa de nuestros derechos. Nos escribe Carlos López, que bueno, hablaba algo de un estrecho cuando estábamos... De Hormuz. Bien. ¿Cómo? Leo Macedo te manda saludos. Ah, mira qué bien. Del estrecho de Hormuz. Carmen Aquise dice que los empresarios siempre se quedan con la plata del trabajador, es un abuso, se hacen ricos con la piel del pobre. Hay que tener más programas como este para saber de qué se tratan las cosas y dice, quiero creer en Recalde y que no nos defraude, por favor. También Delia Silva, desde CTA Buenos Aires, los saludo, compañeros. Ortiz Lecotes, saludos de Corriente. Y bueno, me mandan... Sí, bastante federal vino hoy el... ¿Y la encuesta? ¿Cómo nos fue con la encuesta? Con la encuesta, a ver dónde la tengo. Porque... Bueno, recuerdo que era lo que estábamos preguntando. Estábamos preguntando cómo crees que nos afecta este alineamiento irrestricto con Estados Unidos en el medio del conflicto en Medio Oriente. 95% dice que nos expone a peligros. Ajá. 5% que nos es indiferente.
y 0% que nos pone del lado correcto de la vida. 0. Es un poco tendenciosa nuestra audiencia, probablemente. Pareciera ser. Pareciera. O hay muy una- consciente. O muy consciente. O es muy consciente. Sí, hay un consenso, ya viene... Sí, cuando viene- votan bien, le decimos tendenciosa. No, está bien, tenés No va, razón, no va, tenés razón. Bueno, acá en la mesa también hay cierto consenso de que esto nos pone en peligro. Vos, había un tema que nos había quedado, ¿no? Sí, porque arranqué con la agenda de los trabajadores y quiero completarla porque así esta semana es una semana muy intensa. Ayer se empezaron a multiplicar los conflictos por salarios. El miércoles va a ser una jornada muy importante por el conflicto de FATE, el cierre de esa empresa donde el tema del que hablamos la semana pasada. Cierto. Madane Quintanilla ha violado inclusive sus propios acuerdos y ha estafado al Estado argentino, porque tiene firmado en el marco de la paritaria un acuerdo de no despedir hasta junio, para lo cual el Estado se comprometió a pagar los aportes y que no los pague Madane Quintanilla para comprometerse a no despedir a nadie hasta junio de este año, y lo cerró como lo hizo. Por lo tanto, la ilegalidad de este cierre es clara a todas luces. El miércoles va a haber una audiencia en la Secretaría de Trabajo y va a haber una movilización que estamos convocando desde nuestra CTA autónoma, desde la CTA de los trabajadores y otros sectores para respaldar a los trabajadores y trabajadoras de FATE y lograr que se reabra la empresa, porque para nosotros es una discusión que sigue abierta y con posibilidades ciertas en tanto y en cuanto los trabajadores están dentro de la planta y sosteniendo con decisión su lucha de que este conflicto se cierre con un triunfo para los trabajadores, como todos esperamos y respaldamos. Agreguemos ahí que Madane Quintanilla, recordemos lo dicho, tiene 1.500 millones de dólares según la revista Forbes, de patrimonio, ¿no? Sí. En el exterior. Recordemos también que a comienzos de este año, Aluar le compró el predio de la fábrica FATE por 27 millones de dólares a FATE para reemplazar la empresa que produce neumáticos por un espacio de generación de energía eléctrica utilizando baterías chinas. Recibió FATE 27 millones de dólares. En una parte del predio, Claudio. Parte del predio. No, le compró todo el predio. Reemplazar todo. Pero le compró todo el predio. Recuerdo y recomiendo todo el informe del IPIP, que pueden además encontrar en canalabierto.com.ar, donde resumen un poco la historia del grupo Madane Quintanilla, y también agrego que el jueves movilizan los sectores de discapacidad por la aplicación concreta de la Ley de Emergencia de Discapacidad, que todavía sigue sin aplicarse, y la realidad es que las prestaciones, aún estando reglamentada y siendo intimada por la justicia el gobierno Y una última cosita, el día lunes próximo el movimiento feminista en la Argentina y de diversidades convoca a un paro del sector en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es muy importante que todas y todos acompañemos ese reclamo que está ligado a uno de los sectores más afectados por este desastre que se hace sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo. El 9 vamos a estar todos y todas compartiendo esa gran movilización de la mujer trabajadora. Me lo sacaste de la boca. Así que bueno, eso. Nos vemos en la movilización y nos volvemos a ver por acá el martes 10, ¿no? Está bien, a las 11 de la mañana. Recordemos que las sesiones extraordinarias terminaron proponiendo el país de Milei. Son inocentes los narcos y le meten cana a los pibes de 15 años. Cierto. Bueno, decía entonces, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en esto que dimos en llamar Agenda Propia. Gracias Claudio, gracias Cachorro, gracias Manu. Gracias Gladys. Nos vemos.